¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones de pérdida o de grandes dificultades y sentimos que es Dios quien es el responsable y el culpable de todo aquello por lo que tenemos que pasar? Esa es nuestra reflexión en el día de hoy. Soy Adriana y vamos a comenzar. Vamos, como siempre, a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender acerca del libro de Job y a encomendarnos a nuestra Santísima Madre María para que ella nos acompañe también en esta reflexión. Mis amores, hay un libro en la Biblia, el libro de Job. Es un libro que nos habla y nos hace un llamado acerca de aquellas épocas de desierto, de dificultades y pruebas que cada uno de nosotros tenemos que pasar en nuestra vida. Job fue un hombre extremadamente rico, con muchísimos hijos, 10 en total, y una vida bastante próspera. Pero era ante todo un hombre dedicado a Dios y con una fe profundamente afirmada en su corazón. ¿Qué pasó? Que como siempre el enemigo está buscando a quién atacar y generalmente busca atacar a aquellos que creen y que tienen más fe en la voluntad y en la grandeza y misericordia de Dios. Con Job la situación no fue diferente. Y es muy interesante cómo el enemigo siempre está rondando a nuestro alrededor y buscando cómo probarnos y cómo probarle a Dios que nuestra fe es realmente solo de palabra. Pero que cuando vienen esos momentos difíciles, en vez de acogernos y refugiarnos en Él, nosotros tendemos, mis amores, si les gusta ese tipo de mensaje, no te olvides suscribirte. Siempre, como primer pensamiento, culpar a Dios por todo lo que nos hace daño. Fue entonces cuando el enemigo habló con Dios y le señaló a Job y le dijo: la única razón por la que Job te está agradecido y tiene una fe firme es porque es un hombre que no tiene problemas. Es un hombre próspero, con una hermosa familia, no tiene dificultades y su vida está casi que asegurada en todos los aspectos. No hay una razón por la cual él vaya a negarte o vaya a decir que el culpable de sus problemas es Dios. Él le pidió permiso a Dios para atacar a Job y demostrarle que cuando él fuera a perder su riqueza y cuando él empezara a perder todo lo que tenía en su vida como algo seguro, sería el momento en que él le daría la espalda a Dios. Y como todo se hace bajo la voluntad de Dios, Dios lo pensó y asintió a que el enemigo atacara a Job. Como requisito le puso mantener su vida. ¿Qué hizo entonces el enemigo? Atacarlo financieramente. Perdió todo su ganado, perdió todo su rebaño, perdió absolutamente todo. De un momento a otro quedó completamente en la miseria. Paso siguiente. ¿Qué hizo Job? Llorar por su situación, pero en ningún momento blasfemar contra Dios. Viene entonces el enemigo nuevamente y le dice a Dios: Él no ha blasfemado ni te ha atacado porque él perdió cosas materiales. Pero si él pierde su familia, personas que son irreemplazables en su vida, él va a levantar su voz en contra de Dios. Y Dios autorizó para que una vez más el enemigo atacara a Job. Viene entonces y de un solo tirón Job pierde todos sus hijos, sus 10 hijos, su familia, absolutamente todo. Eso fue algo que yo no me alcanzo a imaginar cómo sería esa situación tan dolorosa. Vino entonces Job y ya no tenía su situación financiera que la había perdido y pierde completamente su familia, su razón de ser. Aún así, él llora, pero sigue con su fe intacta, clamando a Dios por su benevolencia, pero no
reclamándole por qué le estaba sucediendo eso a él. Viene entonces el enemigo una vez más, viendo que Job no reclama, no habla mal de su Dios, de nuestro Dios. Y viene una vez más y pide permiso para atacar nuevamente a Job. Ya había perdido su rebaño, había perdido sus hijos, había perdido su familia. ¿Qué más quedaba? Atacarlo directamente a él. Nuevamente, él pide autorización a Dios y Dios le dice que sí, pero que le conserve su vida. Entonces el enemigo lo ataca llenándolo de llagas, completamente repulsivo, con dolor increíble en su cuerpo, que nadie quería acercarse a él. Llegan entonces 3 amigos de los más cercanos, con la idea y la intención de ayudarlo, de ver qué es lo que pasa, por qué él ha caído en una situación tan supremamente mala. Ellos no se acercan completamente porque casi que les da repulsión verlo, completamente su cuerpo lleno de llagas y muchas de ellas sangrando, su cara, su cuerpo, sus brazos, todo. Pero ellos se quedan a una distancia y empiezan a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Job está sufriendo todo ese tipo de calamidades? Tengamos en cuenta, mis amores, que a este punto llega un momento de tanta desesperación de Job que él maldice el día en que nació. Él mismo no comprende cómo, siendo un hombre recto, que ama inmensamente a Dios, él se encuentra en esa situación. Una situación terrible. Entonces, como habíamos mencionado, 3 de sus amigos estaban dándole un apoyo, supuestamente moral, tratando de que él no se sintiera solo aún pasando por esa situación. Pero como nuestra naturaleza es empezar a crear conclusiones, los 3 empezaron a tratar de encontrar la razón por la cual Job estaba pasando por todo aquello. Y uno de ellos concluyó que seguramente él había hecho cosas mal hechas que nadie más conocía. Algo que lo hubiera hecho en secreto, que lo hubiera llevado al castigo implacable de Dios. Empezaron a cuestionarlo, a preguntarle, ¿qué fue lo que hiciste para merecer todos estos castigos? Y el mismo Job no encontraba una respuesta, porque en su corazón y en su mente él no recordaba qué hubiera hecho él tan terrible para merecer tantos castigos en tan corto tiempo y tan severos. Pero sus 3 amigos, en vez de estar ahí para darle fe, confianza, estaban ahí para señalarlo de que él estaba siendo castigado por sus propias acciones. Llega entonces un momento, mis amores, en que es tanto el desespero y la agonía de Job ante toda esa situación, que él pide a Dios tener una conversación. Él no le reclama, él no le recrimina. Él quiere entender por qué él ha perdido todo. ¿Por qué él perdió su familia? ¿Por qué él perdió su riqueza? ¿Por qué está enfermo físicamente? ¿Por qué sus amigos lo señalan? Él quiere entender por qué Dios, porque él no tiene idea de que es el enemigo. Él piensa que es directamente Dios quien lo ha puesto en esa situación. Entonces, mis amores, ¿qué pasa? Que él dice, Dios, déjame tener una conversación para yo entender la razón o el motivo por el cual yo tengo que pasar por todo esto. Y efectivamente, Dios tiene una conversación con él. Cuando Job tiene esa conversación con Dios, Dios, en su inmenso amor por nosotros y en su inmenso amor por él, triste de verlo sufrir también, él lo cuestiona
Y él le dice, tus riquezas te las di yo, tus hijos te los di yo, tu salud te la di yo. Dios le da a Job, y a través de Job nos da una lección a cada uno de nosotros. Y es que Dios es soberano, que Dios tiene el poder de darnos, pero también tiene el poder de quitarnos. Y a veces eso se nos olvida, porque nos volvemos autosuficientes, digámoslo así, porque pensamos que lo que tenemos no lo merecemos, porque pensamos que lo que tenemos es nuestro. Y Job, viéndose humillado ante sus amigos, con una pérdida tan grande, su fe fue admirable. Y cuando Dios le explicó a él que él era soberano en las decisiones que él tomara, Job lo aceptó. Él no fue en contra de Dios y le dijo, sí, pero me quitaste mis hijos, que los amaba tanto. 10. Me quitaste todo mi rebaño, todo mi ganado, me dejaste en la calle. Nadie me quiere hablar el dolor en mi cuerpo, la cantidad de llagas que tengo. No. Job bajó su cabeza, lloró y aceptó que Dios da y que Dios quita, que Él es soberano, nosotros dependemos de Dios. Y de verdad que este libro de Job nos trae demasiadas enseñanzas en la vida, y yo creo que mucho más ahora. Cuando pensamos que todo nos lo merecemos y que somos muy buenos, y se nos olvida que lo que tenemos de cierta manera es prestado, no porque no lo merezcamos, sino por la misericordia de Dios. Y que Dios no es un Dios de castigos, de que Dios, el Dios que nosotros amamos y profesamos, no es un Dios que se complace en vernos sufrir. No es un Dios que está feliz de vernos en pérdidas, como lo hace el enemigo, en discordias, en malos entendidos, pérdidas financieras, pérdida de salud, pérdida de seres queridos, pérdida de nuestras mascotas, pérdida de nuestros amigos. En el transcurso de la vida perdemos muchísimas cosas. Y yo diría que entre más vivimos, nuestro círculo se va cerrando un poco más, porque hemos pasado ya por muchas pérdidas. Cuando estamos jóvenes estamos llenos de amistades. Cuando estamos jóvenes estamos llenos de personas que nos rodean. A medida que vamos avanzando, vamos discerniendo acerca de las personas que nos rodean. De algunos podemos recibir traición, de otros podemos recibir cosas positivas, una verdadera amistad, un verdadero amor. Pero cada vez que nosotros perdemos algo, nosotros tenemos a alguien a quien culpar. Si es en la casa, fue fulanita que dejó las llaves donde no era, si en cualquier ambiente en el que estemos, siempre hay alguien que es culpable, no nosotros. Y si es algo que es absolutamente fuera de control de nuestras manos, entonces el culpable es Dios. Pero mis amores, Dios siempre busca la manera de ponernos los pies en la tierra. Y a veces bajarnos de la soberbia que tenemos, de pensar de que lo que tenemos es por nuestros propios medios y de lo que perdemos es porque Dios nos lo quita, porque Él quiere ponernos a prueba. Y de pronto, este es un libro realmente que hay que mirarlo con detalle. Honestamente, es un libro que nos pone a meditar de que todas las cosas malas que nos suceden en la vida, a veces y muchas veces, es el enemigo el que nos ataca.
porque Él quiere probar nuestra fe, porque cada vez que nosotros blasfemamos ante Dios y decimos, Dios mío, ¿por qué me haces esto a mí si yo creo que soy una buena persona? ¿Por qué me quitas este ser querido? ¿Por qué me quitas a alguien que yo amo? ¿Por qué yo pierdo cualquier situación? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué mi situación financiera es de esta manera? Entendiendo que hay muchas cosas que las causamos nosotros mismos. Muchas veces la situación financiera no es por Dios, es por nuestro mal manejo financiero. Muchas veces amistades se pierden es porque no sabemos manejar bien las amistades. A veces las relaciones con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros familiares se deterioran porque no sabemos tener un nivel de comunicación a veces. Pero cuando nosotros estamos continuamente encontrando que Dios es el culpable de todo lo que a nosotros nos ocurre en la vida, especialmente todo lo malo, porque lo bueno no lo merecemos y lo malo viene de Él. Es el momento, mis amores, de pronto, de volver a doblar rodilla y darnos cuenta que nosotros estamos en manos de un Dios misericordioso, pero que no estamos exentos de derramar lágrimas y que el enemigo siempre nos está rondando y que el enemigo siempre está buscando dividir, que perdamos, que nos quedemos solos, que hayan malos entendidos. Porque cuando somos débiles, cuando nos sentimos que todo se está acabando a nuestro alrededor, generalmente nosotros volvemos a Dios, pero a reclamarle. Y si hemos hecho una intercesión a través de la Santísima Virgen María, también le decimos a ella, ¿por qué no me ayudaste? Si hubieras podido interceder por mí, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué estoy en esta situación? Entonces, mis amores, ¿cuál es mi invitación en el día de hoy? Es recordar, saber que Dios es el dueño de todo, de nuestra vida, de lo que tenemos, que nosotros somos como administradores, que Dios ha tenido, por su inmenso amor, nos ha mirado con benevolencia, nos ha proporcionado un techo, tenemos la comida, tenemos sueños que cumplir, nos rodea a veces de personas maravillosas, pero que olvidamos, mis amores, y tal vez es una de las reflexiones más importantes que nosotros podemos hacer y mantener presentes, es que nosotros somos hechos a semejanza de Dios, pero no somos Dios. Por lo tanto, Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. Dios sigue siendo el dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. ¿Cuántas veces hemos sido injustos? Muchas. Y me incluyo, yo siempre me incluyo, muchas. Hemos sido injustos en pensar que Dios nos quita lo que más amamos, que son muchos los obstáculos para lograr lo que queremos. Pero recordemos, mis amores, que estamos también en manos del enemigo y que muchas de las pruebas que tenemos que pasar, que obviamente son con autorización de Dios, también es una prueba de nuestra fe, de hasta dónde está cimentada nuestra fe tan fuerte que aún en medio de las dificultades nosotros no estamos pensando en blasfemar. Vamos entonces a ir profundizando un poco más acerca de Job. Mis amores, muchas gracias por acompañarnos. Les deseo una lluvia de bendiciones y nos vemos en el próximo video